temprano yo. Es hora de tomarnos un cafecito con Dios. Hermanos, ¿cómo están? Feliz día. Que el Señor los bendiga grandemente hoy. Hoy es un día de victoria, hoy es un día para alabarlo, hoy es un día para darle gracias. Y comenzando con un cafecito que renueva nuestras fuerzas y su preciosa palabra que Él quiere enseñarnos hoy. Hermanos, disfrutemos de este cafecito y disfrutemos de su preciosa palabra. Hoy les traigo una pequeña reflexión y le he titulado No más malas noticias. Vemos cómo cada día millares de bebés nacen en este mundo de malas noticias y muchas veces podemos mirar cómo los matrimonios jóvenes hoy no quieren ni siquiera tener hijos porque viven angustiados, asustados, temerosos, porque este es un mundo de malas noticias. Es lo que oímos, escuchamos cada día. Las palabras malas noticias han llegado a ser una expresión muy común y corriente. Y podemos describir este mundo, esta época, esta era, la podemos describir como una época de malas noticias. Y nos hemos acostumbrado tanto a esas malas noticias que ya a veces las escuchamos y pareciera que no nos conmoviera. Y nos preguntamos, ¿por qué hay tantas malas noticias? Y es sencillo. Las malas noticias ocurren a mayor escala solamente por la multiplicación de lo que ocurre en cada individuo. Cada individuo suma su vivir, su manera de vivir, su manera de comportarse, su manera de tomar las cosas, la suma al mundo. Y entonces todo el mundo se convierte en un mundo de malas noticias. El poder que contribuye a las malas noticias es el pecado. Y a veces nos preguntamos si con tantas malas noticias será posible que haya alguna buena noticia. Y anhelamos siempre escuchar una buena noticia. Pero sí hay una buena noticia. La respuesta es un rotundo sí. Las buenas noticias pueden resolver el problema del pecado, pueden mitigar la culpabilidad y la ansiedad. La buena noticia es que hay sentido para la vida, hay esperanza de vida después de la muerte, porque muchas personas se meten más en el pecado porque dicen que deben disfrutar la vida, porque después de esta vida no hay otra, no hay nada más y prefieren pues disfrutar lo que están viviendo en esos momentos porque no conocen nada más y no tienen esperanza de nada más. Pero el apóstol Pablo dice en Romanos 1 y 2, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Esas son las buenas noticias. El evangelio de Jesucristo es la buena noticia. Estas buenas noticias es que podemos ser perdonados. Tú puedes ser perdonado. El hombre puede quitarse la culpabilidad, puede tener sentido, darle sentido a la vida, puede tener una esperanza futura que es una realidad. Solo necesitamos que el mundo conozca esa verdad, que el mundo se afiance en esa verdad, avanzar, que el mundo avance en esa verdad. Y todos debemos buscar la santificación en Cristo, porque, hermanos, aquel que no esté apartado para Dios no puede servirle a Dios. ¿Y qué significa ser apartado? Ser santo, ser apartado para Dios. En la Biblia esa palabra se refiere a ser apartado para una tarea o para un propósito específico. Recordemos que el Señor le dijo a Moisés: de lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda. Esto está en Números 15:20. Dios quería que los primeros frutos de la tierra fueran separados para honrarlo. Pero desafortunadamente nos hemos olvidado de esto. Nos hemos olvidado que Dios tiene el primer y el mejor lugar. Para Él debe ser siempre el primero y el mejor lugar. Y el Señor también dijo en Levítico 20:26: Yo, Jehová, soy santo,
yo os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y Dios tomó a la nación de Israel y la apartó de todas las demás naciones para él, para su gloria. Igualmente hizo Jesucristo con la iglesia. Jesucristo tomó la iglesia para sí, la apartó del resto del mundo, pero nosotros mismos insistimos en mezclarnos con el mundo. Nosotros mismos insistimos en no reconocer que somos apartados para Dios y no comportarnos de esa forma de personas que hemos sido apartadas para el Señor. Entonces, aún podemos leer en cada uno de los pasajes de la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, estas palabras de que se refiere a la separación de manera completa del pueblo de Israel para Dios, de aquellos que le servían eran apartados para Dios. Y el apóstol Pablo sabía que una vez que él fue llamado como apóstol, él fue desconectado de su pasado, de su vida anterior. Y es que es lo que no queremos, hermanos. No queremos dejar nuestra mala manera de vivir, nuestra pasada manera de vivir. Cuando Pablo era el más ferviente fariseo, él fue apartado o separado de las tradiciones del pueblo judío. De eso habla Filipenses 3:5. Y él ahora podía afirmar que él era un fariseo apartado para el evangelio. Igualmente nosotros somos apartados para el evangelio, somos apartados porque somos su iglesia. Actualmente la iglesia desafortunadamente cree que puede andar en dos aguas, que puede estar en el mundo y puede estar sirviéndole a Dios, pero no, eso no es posible, no es posible, hermanos. Para servirle a Dios tenemos que estar apartados para Él, apartados del mundo. Y si consideramos este mundo como una dimensión de tiempo y espacio, podemos decir que el mundo es como una caja cerrada, que es imposible que la humanidad escape de esa caja, porque por definición lo natural no puede entrar en lo sobrenatural. Entonces esto confirma que al tiempo y el espacio el tiempo y el espacio no pueden escapar a la eternidad ni al infinito. Pero siempre hay algo dentro del hombre que anhela saber qué hay fuera de la caja. El hombre siempre quiere saber, tiene curiosidad por saber qué hay fuera de la caja. Y por eso es que el hombre se inventa deidades y se conforman las diferentes religiones. Las distintas religiones que se convierten en una extensión del deseo del hombre de escapar de esa caja. Pero el anhelo del hombre de trascender de la caja no puede resolverlo él solo, porque él está confinado a esa caja por su propia naturaleza, por la naturaleza pecadora del hombre. Y ninguna de las religiones que el hombre ha inventado van a resolver el problema. El hombre, mientras no conozca la verdad, seguirá confinado a esa caja. ¿Y hay una forma de escapar de esa caja? Pues sí, esas son las buenas nuevas. Son que hay una manera de escapar de esa caja. Y es porque por medio de Cristo, por medio de Jesucristo. El cristianismo reconoce que uno solo, la persona sola no puede salir de su caja. Entonces proclamamos a Dios que invade la caja desde afuera. Y Jesucristo entra a esa caja, a ese mundo, para mostrarle cómo puedo yo, cómo puede usted, cómo puede aquella persona morar con Dios para siempre. O cosa que no puede hacer ninguna otra religión de la que el hombre se ha inventado. Colosenses 1:17 dice: Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Jesucristo es la personalidad incomparable de toda la historia de la humanidad. Hay filósofos como Sócrates, que enseñó durante 40 años, Platón enseñó durante 50 años y Aristóteles enseñó por 40 años, mientras que el ministerio público de Jesús solo duró menos de 3 años. Pero la influencia de la vida de Jesús es mucho más importante que los 130 años que suman estos tres filósofos más importantes de la humanidad, de la antigüedad. Jesús
sus enseñanzas han trascendido mucho más, han sido mucho más importantes que las enseñanzas, los largos años de enseñanzas de estos hombres. Sí, son reconocidos, pero las enseñanzas de Jesús han traído un verdadero cambio, una verdadera transformación del mundo. Jesús nunca pintó un cuadro, pero algunos de los mejores pintores, como Rafael, como Miguel Ángel, Da Vinci y muchos otros artistas, encontraron en Jesús su inspiración, y sus obras más famosas son cuadros donde ellos pintaron a Jesús como ellos se los imaginaban, y eso les dio mucha fama. Jesús no escribió poesía, él no era un poeta, pero muchos poetas como Dante, como Milton y muchos otros de los grandes poetas del mundo han sido inspirados por la personalidad de Jesucristo, como por ninguna otra persona. Hay un escritor famoso que dijo que el nombre de Cristo, más que escribirse en la historia, está grabado en la historia de este mundo. También vemos que él no fue músico, pero músicos muy importantes, muy reconocidos como Haydn, Händel, Beethoven, Bach, Mendelssohn y muchos otros alcanzaron su más alta perfección en sus melodías, en composiciones acerca de Jesús. Sus más grandes composiciones fueron acerca de Jesucristo. Jesucristo ha influenciado la sociedad humana como ninguna otra persona en el mundo. El Cristo, Él es incomparable y Él es el centro de las buenas nuevas. Lo que Él hace es la buena noticia, que el hombre no merece nada, pero que Dios es misericordioso y por eso nos dio a su Hijo Jesucristo. Así que, hermanos, hay esperanzas, hay esperanzas. Salgamos, hermanos, a predicar esas buenas nuevas. Hay esperanza para este mundo que cada día lo vemos más perdido. Cada día escuchamos más malas noticias. Entonces, ahoguemos esas malas noticias con las buenas noticias de la salvación. Hay esperanza, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Quería compartirles esta preciosa, sencilla palabra, porque es que el Evangelio es sencillo. No necesitamos nada más, solo eso. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Que tengan un día maravilloso. Que Dios los guarde y Dios bendiga este día. Y sigamos disfrutando este cafecito.